Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra reunión de Sanando desde el Espíritu. Bueno, si hay una pérdida de alegría súbita, o sea que uno de pronto tiene algo que lo choque, ahí nos está mostrando Martica dónde está el páncreas, dónde está ubicado exactamente el páncreas. Es ese rojito que vemos ahí, ese es el páncreas, supremamente importante, un órgano muy importante. Entonces decíamos que si tenemos una pérdida súbita de alegría por una circunstancia que se nos presentó de pronto, algo que nos afectó terriblemente, podemos tener una pancreatitis aguda. Entonces aquí es donde el médico empieza a preguntarle a la persona, ¿te has sentido sola en relación con alguna situación afectiva que tú sientes que no te está aportando nada, un trabajo, el esposo, algún amigo, alguna amiga que sabes que en vez de aumentar te está restando emociones, te está quitando vida? ¿Te da miedo de estar alegre? ¿Te da miedo de ser feliz? ¿Te da miedo de tener éxito? ¿Has pensado en algún momento que no tienes ningún valor para nadie o para ti misma? Esas personas tienden a producir, a tener este tipo de afecciones a nivel del páncreas. Entonces les decía que si la pancreatitis puede ser aguda cuando hay una pérdida de alegría súbita, cuando la pareja deja a la persona o nos deja, cuando el trabajo es incierto para nosotros, cuando nos da temor a pensar. Y una pancreatitis crónica, que ya el páncreas se viene afectando en forma crónica, cuando la persona se siente que no está siendo valorada por alguien en su familia a quien quiere mucho, empieza a tener problemas a nivel del páncreas. La persona siente que tiene tendencia a desvalorizarse, no sé, o subestimarse. Es una persona que no se autocritica mucho, no se valora, no valora su emprendimiento, no valora lo que ella hace, no lo valora esta persona. O la persona esa que de pronto en el trabajo ve que a todos los demás lo ascienden, a los demás los felicitan, pero la persona no, entonces la persona tiende a tener también problemas de pancreatitis. Entonces, ¿qué tiene? El páncreas, ¿por qué es tan importante? Porque como les decía, tiene que ver con una enfermedad como es la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades, para mi parecer, no sé qué considerará Martica, es una de las enfermedades más peligrosas que yo he visto porque o sea, es sutil. La diabetes es una enfermedad que va actuando por debajo y tú no te das cuenta. Yo cuando trabajaba hacía consulta médica, una vez me llegó un paciente con una diabetes y no se había dado cuenta, él nunca se había dado cuenta y tenía ese azúcar totalmente alterada. Ese señor finalmente se murió porque nunca se dio cuenta de lo que tenía. Es una enfermedad muy silenciosa y muy destructiva si no nos damos cuenta. Y fíjense que nuestras emociones pueden llevarnos a tener una diabetes. Entonces, ¿por qué se da la diabetes? Porque como le dije que el páncreas es el que produce la hormona que disminuye los niveles de azúcar, que es la insulina, en la diabetes el páncreas no está produciendo esa hormona, entonces empiezan a subirse los niveles de azúcar. Entonces, en este orden de ideas, la diabetes, quiero contarles así a grandes rasgos, hay de dos tipos. La tipo 1, que es para los niños muy chiquitos, que eso es muy grave. Un niño chiquito, imagínense un niño, porque he visto un niño de 10 años con diabetes tipo 1, que es la que hay que aplicarle insulina, y la tipo 2, que es la de los adultos. Esos niños son niños que de pronto han tenido una infancia muy triste, son niños que se han sentido abandonados, que no les reconocen sus papás, y los niños empiezan desde tan chiquito. Imagínense, para que un niño llegue a este punto, a través de sus emociones, porque el niño no lo han valorado, el niño no se siente querido, tiene una gran tristeza permanentemente en su niño, los niños que abandonan en los hogares infantiles, o las personas menores de 30 años. Y los diabéticos tipo 2, que son, la mayoría de los diabéticos tipo 2 son las personas adultas. Es muy raro pero sí pueden llegar, pero el niño le puede empezar de pronto desde una vez diabetes tipo 1. Y también en el tipo 2 son personas que tienen una gran necesidad de ternura y tienen dificultad para expresarse, se sienten abandonados, este tipo de personas. Bueno, yo les voy a dejar hasta ahí el aspecto de hoy del páncreas. El nunca más la tristeza extrema inundará mi vida, que es la que me pueda afectar mi páncreas. En Proverbios 10:22, Dios nos regala una palabra hermosa que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cada vez que nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos que estamos apabullados por alguna circunstancia, pensemos siempre eso, que cuando estamos de la mano de Dios, la bendición de Dios nunca nos va a traer tristeza, al contrario, nos va a enriquecer en todas las áreas de nuestra vida.
Bueno, Martica, aquí les dejo yo. Pues sí, definitivamente. Pues, en el mundo hay una estadística de diabetes, yo creo que en todas las familias, así como incrementó el diagnóstico de tiroides. Yo creo que o sea, en todas las familias ya tenemos a alguien con algún grado o tipo de diabetes y también un problema de tiroides. Y entre más entremos está entrando en un tema de salud pública, de salud mental, donde pues estamos entrando en una era de muchos procesos emocionales en las personas que salieron como a la luz. Pues estas alteraciones, estos desórdenes, se van a incrementar todavía, pues así un poco más. Porque, bueno, cuando uno solamente tiene sus ojos puestos en el mundo, pues vemos, no quiero hacer la lista, pero todo lo que vemos cuando solamente prender un ratico las noticias, ¿sí? Mucha devastación, mucha soledad, mucha tristeza, mucha guerra, mucha cosa. Por eso, a veces esa necesidad y ese afán de buscar de Dios para que nuestros ojos estén puestos en Él y no en las cosas del mundo, porque nos llenaríamos de mucha tristeza, ¿sí? Rodearnos de paisajes, rodearnos de gente bonita, de sonidos bonitos. Es muy importante aprender a elegir, o sea, y también aprendiéndonos a resguardar. Ahorita decía me llamó mucho la atención cuando decía que también a veces estas personas están rodeadas de personas como que se roban como la vida, ¿no? O sea, como que tienen una energía tan fuerte, tan difícil, tan cargada y tan pesada, que parece que se roban la vida de los otros. Y sí es como frecuente encontrar estas personas alrededor de una persona con diabetes. Pero a la persona que está con este diagnóstico o le están diciendo que es bueno, hoy me consultaban alguna persona muy preocupada porque le habían dicho que tenía algo prediabético. Pues de esto es lo que hay que rodearnos, como les digo, ¿sí? De buscar esas cositas que nos alegran la vida, que nos alegran el día, buscar ayuda antes de que se instaure pues como tal el desequilibrio o el desorden. No es cierto que las personas queden con una diabetes de por vida. Aunque la sociedad y la medicina tradicional pues dice que sí, y efectivamente muchas personas se quedan con la diabetes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una clínica que trabaja toda la parte metabólica con alimentación, ejercicio, y realmente pude ver cómo una persona diabética dejaba de ser diabética si ponía todo su mejor esfuerzo en ser vegetariana. Curiosamente, casi ningún diabético quiere ser vegetariano. Es más, les encanta el dulce, pero también uno entiende ya por qué, ¿no? Porque pues como les hace falta el dulce de la vida, realmente lo buscan, tienen esa necesidad, también es como una necesidad. Y el dulce parece que supliera un poco, o sea, eso que incluye los carbohidratos, les como que sacia ese vacío, como un vacío, ¿no? Es como un vacío. Y le cuesta mucho a un diabético tomar la decisión de ser vegetariano. Lo digo porque pues he intentado con varios pacientes, familia, que mi papá fallece de un coma diabético, mi abuelo diabético, o sea, mi familia casi más de la mitad es diabética. Y les he propuesto, o les he comentado que con el vegetarianismo podrían dejar de ser diabéticos y no, ninguno dice, listo, hagámosle. No, rezamos y empatamos, o sea, nos comemos el roscón y después tomamos harta agua, ¿sí? Y es difícil, yo los entiendo, pues lo entiendo el contexto y lo que nos toca es ir buscando, porque sí, es una enfermedad con un daño progresivo silencioso. Va dañando muchos tejidos vasculares y nerviosos.
Pero también yo creo que una persona con prediabética o diabética que lleve una vida saludable y empiece a llevar una vida equilibrada, pues realmente no se presentan tampoco esas complicaciones. Se cuida, pero debe tener en cuenta que debe incluir un tema, más que un cuidado médico, un tema de amor. Aquí hablaba, Claudita nos comentaba que la persona no se siente valorada, que se subestima, que no cree que lo que hace es importante, tiene valor. Entonces, si empieza a reforzar esas áreas, pues yo ya he visto que se va revirtiendo, que se pueden ir bajando dosis de medicamentos. Bueno, siempre tenemos que revisar los contextos de una persona diabética. Pero como les digo, yo ya sé que muy casi, no conozco el primero cercano. En la clínica sí, en la clínica vi muchas personas, o varias que sí aceptaban el reto del vegetarianismo, ¿sí? Pues porque también llegaban con diagnósticos muy graves y era sí o sí, o sea, no tenían como mucha opción. Habían estado en cuidados intensivos, o sea, habían pasado por cosas muy graves o estaban cercanos a ser dializados, o sea, con fallas ya renales. Entonces, o bajaban de peso y empezaban a cuidarse, o la cosa se complicaba mucho más. Entonces, mucha gente lo hacía por susto. Decía, uy, no, ya no quiero llegar a eso. Y entonces empezaban, pero pues entraban en ese cambio. Y el mejor antídoto para la tristeza, pues para mí sí sigue siendo el Espíritu Santo, la adoración, y permitir que Dios nos llene de ese gozo, de su gozo, de su amor, de su paz, y muchas, sí, el páncreas responde, el páncreas va respondiendo y va ayudando. Entonces, gracias a Claudita también por traernos hoy ese hermoso órgano con una cantidad de funciones tan especiales que bueno, las que ya nos han escuchado orar por los órganos, yo hace poco, yo creo que me coloqué la mano en el estómago y me acordé del páncreas. Yo nunca le he agradecido al páncreas su labor, ¿sí? Porque a veces le hagamos gracias a Dios que por los ojos, que por el cabello, que bueno, no sé, por lo que vemos, ¿no? Pero aquellos órganos como este que está tan resguardadito allí, que acabo de quedar como con esa revelación de que, porque ese órgano está bien, muy cubierto. Darle gracias a Dios y al órgano por su función. Eso también para él, cuando no nos reconocemos ni siquiera nosotros mismos, o sea, no tenemos ese autorreconocimiento y ese valor propio, pues menos vamos a reconocer las funciones de nuestro cuerpo. Yo los invito que ahorita, pues que ahí donde están, en un momentico, ahí le digamos al páncreas, gracias. Gracias por lo que has hecho hasta ahora, por sostener las funciones de la glucosa y de la glicemia en mi cuerpo, alrededor de mi sangre, y me comprometo a cuidarte, a reconocer que tú existes, que voy a hacer lo mejor para ser más saludable, ¿sí? Para disminuir sobre todo esos consumos de azúcares pues tan dañinas. Ya cada vez podemos encontrar cosas agradables, postres y esto, pero también que son menos lesivos, ¿sí? Comprometernos a que lo vamos a cuidar, que ya somos conscientes de que sí existe, de que es supremamente valioso su labor. Cuando ya ese organito saca la mano en sus funciones, en la insulina, en las enzimas, en el glucagón, como nos explicaba Claudita, pues otros órganos se empiezan a dañar, se van a dañar otros órganos. Pero eso no nos va a suceder, no va a suceder en este grupo, porque cada vez Dios va trayendo esa conciencia, claridad, conciencia. Y agradecimiento a Dios por haber creado esa parte de nuestro cuerpo que también es muy importante y muy vital. Buena noche y que vayan quedando estos mensajitos en su corazón. Bueno, Madre hermosa. Bienvenidos. Y
algo que yo quiero ahorita comenzar. Estaba yo mirando cómo cuando uno escucha de oración, piensa en pedir. Señor, ayúdame con mi hijo, bendice, guarda, haga como si fuera a veces un mandadero, nuestro domiciliario. Pero saben que hoy Dios ha puesto en mi corazón, aparte de darle gracias, de exaltarlo, de decirle cuánto le amamos. Yo voy a guiar en la oración. ¿A usted le gustaría que le dijeran cuánto le aman? ¿Le gustaría que le valoraran, que le dijeran que tú eres muy importante? A Dios también le agrada mucho eso. Y en los momentos de sufrimiento, de tristeza, de escasez, de enfermedad, tú y yo le cambiamos todos los planes al enemigo. En vez de quejarnos, a veces nos duele situaciones o la enfermedad, nos preocupa, pero yo creo que todo lo que el enemigo ha planeado se le desbarata. Cuando yo entro a decirle otras cosas, menos queja. En mi proceso de cuando el derrame cerebral, yo sabiendo, y no lo hice. Y hubiera evitado cantidad de cosas que estaban en mi mente y en mi corazón. Por eso se han dado cuenta que he dicho casi en todas las células, en la reunión, digámosle al Espíritu Santo que nos recuerde. Porque todo se le trastorna al enemigo y rapidito Dios me saca en victoria. Cuando no pedimos, no nos quejamos, y vamos a hacer una oración para ir aprendiendo. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por todos tus consejos. Gracias por tu amor. Queremos decirte que te alabamos, que te bendecimos, que te adoramos, que eres precioso, eres hermoso, dulce Espíritu Santo, eres adorable. Eres el amor de mi vida. Eres tan bello, eres tan sublime, eres tan grande. Valoro el sacrificio de tu Hijo en la cruz, que es la muestra más grande de amor. De dar a tu Hijo por mí, por ti. Que en este momento tus palabras sean dulces, de agradecimiento. Eres tan hermoso, tan glorioso. Eres precioso, sublime, maravilloso Dios. Cada mañana yo quiero, tan pronto abra mis ojos, saludarte y decirte cuánto te amo. Gracias por estar en cada momento de mi vida, sosteniéndome.
Gracias por todos tus cuidados para con mi vida, con mis hijos físicos y espirituales. Gracias porque tú me amaste primero. Te adoro. Te bendigo. Es lo más bello que me ha pasado. Y gracias por permitirme conocerte. Gracias por cada persona que está en este momento reunida en tu nombre. Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, divino, hermoso, te amamos con todo nuestro corazón. Que nuestras palabras sean para valorarte, para bendecirte. Hoy no queremos pedir, sabiendo que tenemos tantas necesidades, pero queremos es alegrar tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo les pareció esa oración? Estaba yo revisando una enseñanza y decía que esa era la manera de nosotros entrar a buscarle, y esa no es la forma. Que el Espíritu Santo nos recuerde en pruebas, en dolor, en soledad, en enfermedad, en confusión, en angustia, de que no salga una queja ni una yayay, así nos duela hasta el alma, y poderle hacer una oración así. Eso es como darle una cachetada al diablo. Quítate de aquí. El que está en mi corazón y el que adoro es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es digno de alabanza, de adoración y de agradecimiento. Nunca se nos olvide, por más fuerte que sea la prueba, que salga palabras de bendición, de amor y de agradecimiento. El tema de hoy, ten una mentalidad abundante. El sueño de Dios para con nosotros, para con todos los que estamos aquí, es bendecirnos tanto y dar a los demás. Bendecirnos tanto para bendecir nosotros a otras personas. Dar, ayudar. No tengamos palabras y pensamientos de escasez, de lucha. Uno le pregunta, ¿y cómo estás? Ay, no, ahí en la lucha. Dejemos que luche Dios por nosotros. Y no tengamos esas expresiones. O como eres que dicen también, ay, por fin vino a visitar a los pobres. Entonces dice que seremos atados con los dichos de nuestra boca. Y estamos llamando continuamente pobreza y escasez. No puedo, no tengo, no hay. Y la queja, es que todo está caro. Es que por culpa del presidente, miramos a quién culpamos. ¿Has estado viviendo mucho tiempo en pobreza? De pronto tenemos una mentalidad limitada. Hace años, cuando no conocía ni un versículo referente a lo que es el dinero, la plata, tenía una mentalidad muy pequeña. Y
pensaba siempre en comprar las cosas en promoción. Pensaba en que mis sobrinos les cambiaran su ajuar, su ropa, sus vestidos para que pasaran a mis hijos. Mirando para el suelo a ver si de pronto había un billete, una moneda, cualquier cosa. ¿Y por qué más bien no ponemos los ojos en Jesús y miramos para arriba? ¿Qué mentalidad tan limitada y tan pequeña? A todo momento pensando que apaguen la luz, que el recibo viene muy caro, que no se coma ese pan y mañana qué comemos. O sea, unas palabras y una mentalidad de escasez. ¿Y qué pasó cuando le pusieron la corona a Jesús? Una gota de su sangre fue suficiente, que cayó en la tierra para llevarse la maldición de la miseria, de la escasez y la pobreza. Y también la sangre que Jesús derramó cuando estaba en el Getsemaní, que sudó como gotas de sangre. Se llevó la maldición de escasez y pobreza y miseria. Esos dos derramamientos tienen que ver con las finanzas. Entonces, ahorita al orar, vamos a enseñarles cómo es que se ora refiriéndose a lo que estamos hablando. Dios es un Dios de abundancia. Efesios 3:20. Efesios 3:20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En resumen, lo que yo acabo de leer, Dios tiene más para darnos que lo que nosotros tenemos para pedir. A mí todos estos versículos que están aquí, a mí me cambió mi mentalidad. Y la corona de espinas, como va puesta en la cabeza, quitó esos pensamientos pequeños, esos pensamientos que limitan aún las palabras que nosotros profetizamos. ¿Sí se acuerdan lo que yo dije del nieto? A ver, alguien dígame, de mi nieto. Esa ya la he repetido varias veces. ¿Sí se acuerdan? Él escuchaba tanto esa palabra de que no hay. Llegó el recibo del agua, no hay. Toca pagar, no hay. Y así desde muy pequeñito, ¿cómo era? Abuelita, no hay piata. Abuelita, no hay piata. De tanto que escuchaba a sus padres decir esas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atraer la bendición y no quedar atados? Porque dice que lo que tú digas así será. De palabras y pensamientos de escasez. Es necesario desatar palabra de bendición, decir, y eso se le puede enseñar, así como él aprendió a hablar negativamente el niño, él puede aprender a hablar positivamente y decir, Dios proveerá. Cuando hemos tenido retos en el ministerio, antes teníamos bastantes salidas a diferentes partes para eventos y cosas. Y yo no era que tuviera la plata, pero yo decía, Dios proveerá y allá voy a estar con tus recursos. Y allá estaba con los recursos de Dios. No con los míos, porque en ese tiempo no tenía ni ahorros. Entonces, cuando nosotros le sabemos hablar a las circunstancias,
Dios envía a sus ángeles o con el dinero o permite que las cosas se den, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere bendecirme, pero con mi manera de actuar y de hablar no puede. Entonces es necesario que le creamos en lo que Él dice en sus promesas y en su palabra. A ver la otra parte. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos y le echamos el cuento a la tía, a la abuela, al tío rico, a la amiga, al vecino, a la hermana, ¿sí? Pero dice, Dios es el dueño del oro y la plata. Y vamos a otras partes. No, en mi caso yo iba a fiar, a empeñar, a decirle a las personas a quién le digo, a quién le cuento. Y mire lo que dice Ageo 2:8-9. Ageo 2:8-9. Si Él es el dueño, ¿por qué vamos a buscar otras personas, otros lugares? Ageo 2, versículo 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Es necesario que en los momentos que hay retos, que hay que pagar, que la universidad, que una salida, que aún costosas, nunca nos limitemos. Yo aprendí eso desde el comienzo. Que no entendí que no son con mis recursos. Si mi padre es rico, ¿por qué tengo que ir a buscar otras fuentes? ¿Por qué tengo que estar pidiendo prestado? Voy a él. Si él es el dueño, entonces no voy a otro lugar, sino voy directamente a él. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mi hermano me decía, tengo varios amigos que tienen 1, 2 carreras profesionales y no tienen qué hacer. ¿Qué les falta? Lo que dice esta palabra, la bendición de Dios es la que enriquece. Les falta únicamente eso. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, la bendición que Dios pone en tu vida no va a ser para que tú andes oprimida, no es para que tú andes, como dice, en tristeza, con miedos, con cantidad de pensamientos escasos, sino es esa bendición que viene de lo alto. A estos amigos de mi hermano, lo único que les faltaba era la bendición de Dios. Ya habían estudiado, ya tenían su carrera y de a 2 carreras y no sabían ni cómo hacer, ya habían empapelado todo Bogotá. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, desatar palabra de bendición. ¿Qué dice en Salmos 23:1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa palabra yo la desaté
fue mi primer versículo que me aprendí cuando estábamos con mucha escasez. No había para comer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en un momentico golpearon en la ventana y la bendición llegó. Si yo me pongo a quejarme, a desatar palabras negativas, ¿ustedes creen que la bendición había llegado a mi vida? No. Cuando yo desato la palabra, Dios envía a sus ángeles para que hagan lo que yo estoy diciendo. Por eso es necesario también memorizar versículos. Esta palabra que les voy a decir de Santiago 4:2 fue el tiempo que más pasé. Estuvimos en San Andrés, en Santa Marta, en el Brasil, y yo le decía a Dios, yo sé siempre que no es con mis recursos. Sé siempre, como les he dicho, allá voy a estar, pero con tus recursos. No tienes porque no pides. Santiago 4:2. No tienes porque no pides. Y a veces pedimos mal, como dice que es para sus deleites, o sea, para jugarla, para tomar, para vicios, para cosas que no nos sirven. Pero la primera frase de Santiago 4:2, no tienes porque no pides. ¿Qué has querido? ¿Qué has deseado? ¿Qué necesitas que no lo has conseguido? No tienes porque no pides. Pide. No como en la época mía, que yo, no, mejor dicho, para ir a una horita de aquí de Bogotá. Cuando esta frase llegó a mi mente, no tienes porque no pides, yo dije, ahora voy a pedir. Y fue el año que más, y mis hijas saben, Claudita, Martica, mi familia, que no es con mis recursos. Yo digo a veces, ¿será que mi papito quisiera verle la cara de mi padre de decir, pero es que es exigente, o mejor dicho, ya no quiere ir a Fusa, sino quiere irse por allá para Conchinchina? Y yo eso sí lo he entendido, que no es con la plata que yo tenga, sino es con los recursos de mi padre. Entonces no sé cuál es el reto, cuál es la necesidad. ¿Qué es lo que tú quieres que no lo has logrado? Pídeme, dice el Señor, pídeme. Para esta época que se acerca de Navidad, el Señor siempre nos da más cuando nosotros sabemos administrar. Y no que saquemos las tarjetas, no que hagamos un préstamo. Yo tengo un corazón muy generoso, pero uno aprende, y con mis hijas, ellas también Dios se las ha utilizado para enseñarme a administrar, porque yo quisiera, mejor dicho, darle a todo el mundo, y eso me ha costado un poco, pero el Señor me ha enseñado a administrar bien lo que hay. Entonces, si Él nos da un consejo de que el buen administrador, Dios nos da más. No queremos empezar el año, pero uy, no, es que tengo que pagar esas tarjetas, pero ¿y yo por qué pedí tanto? Pero yo les regalé, ay no, mejor dicho, colgados al techo por los saldos en rojo, porque no alcanzamos a pagar. Es bonito ser detallista, y el Señor, que es el dueño del oro y la plata, Él nos ayuda, pero
debemos de ser buenos administradores. No nos olvidemos para esta época los consejos que Él nos da. En Salmo 107, versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este versículo encierra cuatro promesas de librarles de las angustias, de las aflicciones. Cuando Él dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, Él lo va a hacer, porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Ya terminamos. Entonces, no se nos olvide esa frase, anótala en grande, Dios proveerá. Cuando tú no sepas ni de dónde coger, ni de dónde sacar, no vayas a irse para un lado, para otro, a echarle el cuento. No. Vamos directamente a nuestro Padre. Y la otra parte es, cuando Dios habla de prosperidad, Él encierra todo. Que yo tenga salud, que tenga paz, que tenga dinero, que esté encerrado todas las áreas de mi vida. Cuando se habla de riqueza, es solo dinero, plata, plata. El salario o la pensión, lo que usted adquiere por su trabajo, pero hay que pedir es la prosperidad. No es solamente plata en nuestra vida o lo que nos hace feliz. Nosotros somos más felices cuando tenemos salud. Somos más felices cuando podemos manejar alguna situación con sabiduría. Somos más felices cuando podemos dar a alguien. Entonces, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias porque en tu pensamiento es que tengamos abundancia de todas las cosas y no afanarnos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas las peticiones delante de Dios con acción de gracias. Sabemos, Señor, que tú eres generoso, que el oro y la plata vienen de ti. Ya sabemos a dónde vamos a ir. A poner este tiempo, la Navidad de su familia, en las manos de Dios. Gracias, Señor, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Vamos a saber administrar lo que tú nos das. Dice la palabra que todo lo que toque nuestras manos sea bendecido y prosperado. Y que Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Que tendremos tanto la bendición que tú nos das para dar a otros. Hoy te damos gracias por la sangre que derramó Jesús cuando estaba en el Getsemaní, cuando sudó como gotas de sangre. Esa sangre preciosa se llevó y canceló toda maldición en el área financiera. Y la sangre que derramó Jesús cuando le pusieron la corona de espinas. Esa sangre cambia, una gotica de su sangre es suficiente para cambiar la maldición en bendición. Y esa corona que te pusieron, Señor, cambia nuestros pensamientos que nos limitan, pensamientos pequeños, pensamientos de escasez. Renunciamos en esta hora, Señor, a esos pensamientos.
sabiendo que tú suplirás todo lo que nos falta, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias porque conocemos a ese Padre rico, generoso y que quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Nos declaramos prósperos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces recordemos cuando hacemos esa lista, cuando el enemigo nos empieza a hacer una lista de carencias, de todo lo que nos falta, de lo que no hemos alcanzado, de lo que no hemos logrado, en todo sentido, tanto material como emocional. Recordemos que si lo tenemos a Él, realmente lo tenemos todo, como dice la adoración. Buena noche para todos. No sé si hay algo más de parte de Claudita, mamá. No, que tengan una feliz semana, Dios las bendiga, nos vemos en una semana por el mismo canal. Por el mismo canal. Bueno. Entonces, bendiciones, feliz semana. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias. Gracias, descansen.